Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de terror favorito, La Última Cerveza. En el episodio de hoy vengo con historias de suscriptores, mismas que han llegado a través de Instagram, así es que si tú deseas que cuente alguna anécdota paranormal que te haya pasado, no te olvides que los canales están abiertos y si te da pereza salir de esta plataforma, puedes hacerlo a través de los comentarios. Sin nada más que decir, esto es La Última Cerveza, que esperemos que no sea la última. Comenzamos. La primera historia de la noche es la siguiente. Hola, me llamo Rocío y esto me pasó cuando tenía 27 años. En ese entonces, la familia de mi mamá peleaba por unos terrenos que había dejado mi abuela como herencia, por lo cual, junto a mi madre acudimos a un despacho de abogados en el centro de la ciudad. Fue ahí donde conocí a Vicente, un joven abogado, amable y apuesto. Él nos ayudó con el problema y con el tiempo nos fuimos haciendo muy cercanos, hasta el punto de iniciar una relación. Pasó el tiempo y Vicente quiso que lo llevara a mi pueblo natal para pedir mi mano a mis padres, lo cual no me parecía buena idea, ya que yo salí de ese pueblo porque la gente era muy chismosa y envidiosa. Sin embargo, terminé aceptando. Al llegar a casa, mis padres lo aceptaron de inmediato. Eso sí, no lo dejaron quedarse a dormir. Así que Vicente se fue al único hotel que había en el pueblo. Al día siguiente, no tuve noticias de él. Preocupada, me acerqué al hotel con el fin de tener una explicación de su desaparición repentina. Cuando llegué al hotel, el dueño me supo decir que Vicente se había marchado en la madrugada y que tenía un muy mal semblante al salir. Adicional, el señor dijo que Vicente había tenido una discusión con un señor poco antes de entrar al hotel, lo cual no tenía sentido, pues Vicente no conocía a nadie más que a mi familia en aquel pueblo. Así fue como pasé 5 días triste y sobre todo muy preocupada. Al sexto día, cuando no tenía esperanza y había pensado que se había tratado de un simple abandono, recibí su llamada. En ella, Vicente decía que estaba muy enfermo y que todos esos días había pasado en el hospital, pero que al no encontrar una razón para su enfermedad, lo habían dejado ir, y ahora estaba nuevamente en su departamento. Inmediatamente fui dispuesta a cuidarlo, pero para mi sorpresa, al llegar, me topé con un vestigio de lo que Vicente era. Había bajado de peso extremadamente rápido, su cabello se caía constantemente y su voz parecía haber perdido su brillo. Lo más extraño era que en su departamento tenía un olor a quemado tan impregnado que era difícil estar ahí. Los días pasaron y Vicente fue empeorando hasta el punto que falleció. Yo volví a mi pueblo y tiempo después encontré consuelo en un viejo amigo de la infancia. Poco a poco fuimos saliendo y al pasar 1 año y medio decidí volverme a dar una oportunidad en el amor. Nos casamos y todo parecía estar bien. Al fin, parecía haber dado la vuelta a la página. Lo que yo no me imaginaba era la realidad que viviría cuando queríamos tener hijos, ya que yo perdería 3 embarazos sin explicación alguna. Nos hacíamos exámenes y todo estaba normal. Caí en una depresión profunda hasta que un día mi pareja me reveló algo que no me deja dormir hasta el día de hoy. Me dijo que lo perdonara, que él solo quería lo mejor para mí. Fue en ese entonces cuando sacó de lo profundo de su closet un pequeño muñeco de trapo pinchado con alfileres y con la foto de Vicente en su pecho. Me dijo que aquel día en el hotel le había advertido que se alejara de mí, pero él no iba a hacer caso. Y claro, el precio por esa vida impedía que me embarace. A día de hoy me pregunto cómo pude dormir con el asesino del amor de mi vida. Rocío, muchas gracias por enviarme tu anécdota. La verdad es que es muy triste porque perdiste a alguien muy querido. En algunos episodios del podcast ya lo habíamos hablado, sobre todo con Wauki, de que las palabras tienen mucho poder. En este caso no como tal fue una maldición verbal, pero al ser física, maldición es maldición, entonces es igual de grave. El día de hoy tengo un acompañante aquí en el set donde pues me va a ayudar a recopilar información un poco más detallada buscando en tiempo real con inteligencia artificial. Así que vamos a ver qué nos dice la IA con respecto a información, en este caso del vudú. Vamos con la respuesta. El vudú es una religión originaria de África Occidental que se fusionó con el catolicismo en América, especialmente en Haití y Cuba. Se basa en la creencia de espíritus o loa que interceden en la vida de las personas, y sus prácticas incluyen rituales con danzas,
cantos, objetos, rituales, aunque a menudo se asocia erróneamente con la magia negra y los muñecos vudú. Ahora creo que a todos con esta definición como tal nos ha quitado esa duda y sobre todo esa mala definición que todo el mundo cree. Cuando uno escucha vudú probablemente se le viene algo malo. Aquí estamos viendo que es una especie de religión que no necesariamente está basada en algo oscuro, sino que pues obviamente estamos de acuerdo que el ser humano con malas energías, con malas prácticas, se ha ido tergiversando y obviamente su significado y demás se han ido pues alterando con el paso del tiempo. Y bueno, gracias Rocío por compartir tu anécdota. Vamos con la siguiente. Hola, esto me sucedió cuando era niña. Recuerdo que cruzaba sexto de primaria cuando nos tocó clases con doña Lucía, una maestra muy amable, paciente para enseñar y en general todos en la escuela la queríamos mucho. Lamentablemente, doña Lucía estaba pasando por una época muy triste, ya que durante el verano su hija, que también estudiaba en la escuela, había fallecido por una rara enfermedad. Durante las clases, doña Lucía siempre sonreía e irradiaba felicidad, pero muchos estudiantes decían que cuando no la veían, su sonrisa desaparecía. El caso es que un día, en la hora de salida, me tocó regresar al aula a ver mi abrigo. Y fue ahí donde vi a doña Lucía llorando sin consuelo alguno. Quise hacer algo, pero no pude. Era la primera vez que veía a un adulto llorar. Me quedé tras la puerta y a los pocos minutos me retiré de ese lugar. Mientras caminaba a casa me preguntaba qué debía hacer. La situación me estaba martirizando. Esa misma noche soñé con doña Lucía. Estábamos en clases y sin ninguna razón como tal se despedía de mí. Al día siguiente no lo podía creer. La escuela estaba acordonada. Doña Lucía se había quitado la vida y la habían encontrado en el segundo piso, cerca del baño de mujeres. Pasó el tiempo y en su gran mayoría estudiantes comenzaron a correr el rumor de que en los pasillos se oían lamentos y el llanto de una mujer. Los maestros decían que era nuestra imaginación, pero yo sabía que no era así. No sé cómo, pero lo sentía. Hasta que un día, terminando la práctica de danza, subí al baño de mujeres. Ya casi no quedaba nadie en la escuela. Fue ahí donde escuché el mismo llanto que oí aquella vez cuando fui a buscar mi abrigo. Era doña Lucía. Me quedé impactada y no me podía mover hasta que de repente sentí una mano en mi hombro y fue en ese momento donde vi el rostro de doña Lucía que me decía que me fuera de ese lugar. Inmediatamente salí corriendo sin mirar atrás. A la mañana siguiente desperté con una marca de rasguños en el hombro y mi madre fue a quejarse con la directora de la escuela. Para su sorpresa, no era la única con la misma situación. Nadie podía creer lo que estaba pasando, así que la escuela tuvo que cerrar. Las autoridades pensaron que se trataba de abuso por parte de los docentes. Hoy en día, la escuela sigue abandonada y en el pueblo hacen mofa de que se trataba de una maldición, aunque personalmente pienso que es del alma de doña Lucía, que simplemente no pudo encontrar la paz y a veces se le iba la mano al querer tener contacto con sus alumnos. Esta historia nos la hizo llegar Susana. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y bueno, a ver, opinando acerca de esta anécdota, lo que puedo decir es qué interesante que justo hace unos días viendo una película de terror de estas de cazafantasmas. Para los que no han visto Grave Encounters, se la recomiendo un montón. Y ahí encontré un término que se me hizo bastante interesante porque nunca hemos podido en el podcast como definir una particularidad de los sucesos paranormales. Y es que cuando como que una inteligencia como tal en las acciones que pueda llegar a pasar puede tratarse como tal de un espíritu. Sin embargo, cuando hay algo como precisamente de que la gente escucha llantos, algo que ya pasó con anterioridad, se trata de un evento como eco, que quiere decir que es un bucle de frecuencias, de sonidos. Es bastante interesante y en este caso yo creo que precisamente ese sentimiento de tristeza es lo que se quedó atrapado en esta escuela. Es una pena que la gente también lo tome a burla, lo tome a mofa como tal, porque si te pones a pensar es de todas maneras deshonrar la memoria de alguien que ya no está aquí.
y eso es bastante triste. Aprovechando que tenemos disponible la herramienta de inteligencia artificial, vamos a preguntar una incógnita que pues se me está quedando un poco en la mesa, y es: ¿será que el alma o espíritu de una persona se puede quedar en este plano terrenal? Veamos qué nos responde. Según la creencia de que el alma de una persona puede quedarse en un lugar terrestre, varía según la cultura y la religión. Algunas tradiciones, como el vudú o ciertas creencias espirituales, sostienen que el alma puede quedarse debido a asuntos no resueltos o a su fuerte apego a la vida. Sin embargo, otras corrientes filosóficas y religiosas creen que el alma transita hacia un plano espiritual después de la muerte. En general, esta idea depende de las creencias individuales y culturales de cada persona. Chicos, recuerden que ustedes también pueden enviar sus historias a través de nuestras redes sociales oficiales, estas sean Instagram, TikTok o directamente aquí en los comentarios. Vamos con la siguiente historia. Esta anécdota me pasó hace 20 años. Un día me encontraba viajando de Ambato a Ibarra para retirar una mercadería para mi local de artesanías. Había mucho tráfico, ya que en la vía, pasando Guayabamba, hubo un accidente. 2 autos se habían chocado tan fuerte a tal punto que la vía estaba llena de vidrios rotos. Pasaron las horas y cayó la noche. Más adelante sentí como mi auto se comenzó a ir para un lado. Me estacioné y me di cuenta que las 2 llantas de la derecha estaban ponchadas. Estresado por la situación, pues debía llegar sí o sí a Ibarra, decidí asegurar bien el auto y agarrar el primer bus que pasara para ir con mi proveedor y luego ver cómo solucionaba lo de mi auto. En ese momento no me di cuenta, pero a los pocos minutos entré en razón. Estaba en medio de la nada. Una neblina espesa comenzó a caer y yo rogaba que algún transporte me parara. En eso vi a lo lejos unas luces de un bus acercándose y sin mucho esfuerzo hice que se detuviera. Era un bus bastante viejo, pero decía Quito Ibarra, así que me servía. Sin cuestionármelo, me subí. El bus iba casi vacío. Conmigo éramos casi 10 personas, incluidas el conductor y el cobrador. Se me hizo raro, pero pagué mi pasaje, me senté y en ese momento recuerdo que me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero me despertó un salto abrupto que dio el bus. Pregunté a la persona que estaba atrás mío qué había pasado y parecía no escucharme. Luego vi hacia la ventana y me di cuenta que seguía sin ver la ciudad, solo veía pura montaña a mi alrededor. Me levanté y me dirigí hacia el conductor con el fin de preguntarle cuánto tiempo faltaba para llegar a Ibarra. Para mi mala suerte, el conductor tampoco parecía escucharme, solo veía hacia el camino mientras sonreía. En ese momento, helado por lo que estaba viviendo, fui donde el cobrador y ya molesto le pregunté exaltado: ¿cuánto falta? A lo que él respondió: ya queda la última parada. Yo, sin saber cómo reaccionar, no podía procesarlo. ¿Cómo podía quedar solo una parada más si estábamos en medio de la nada? En eso, un miedo insano recorrió por mi cuerpo y comencé a gritar que me abran las puertas, que me iba a bajar, lo cual no parecía importarles. Comencé a patear la puerta hasta abrirla, y cuando por fin lo hice, solo recuerdo haberme lanzado hacia el asfalto. Horas más tarde, una familia en una camioneta me había encontrado desmayado en el mirador del Pisca, mismos que me llevaron a Ibarra, donde me tuvieron que hacer una limpia porque dicen que no paraba de vomitar. Esta anécdota nos envía Ricardo Holguín. Muchas gracias por compartir tu anécdota con nosotros, y es increíble cómo a lo largo de la historia de este podcast siguen llegando historias de precisamente ese mirador tan característico. Si bien es cierto que esta anécdota como tal no está enlazada con ese lugar precisamente, termina ahí. Y consultando con todas las personas de la comunidad de TikTok Ecuador, muchos coinciden de que realmente ahí pasan cosas. La gente ve llamaradas donde dicen que la gente encuentra oro, y eso es algo bastante interesante, la verdad, porque son creencias muy antiguas, han pasado de generaciones en generaciones, y no sé, quizá ahí tenga una aura mística ese lugar, ¿no? En este caso estamos hablando de una especie de bus fantasma que sí está un poquito increíble, difícil de creer en mi opinión, pero bueno, o sea, de todas maneras es una anécdota que nos la han hecho llegar. Ustedes en los comentarios díganme qué opinan. ¿Creen que esto realmente pudo pasar? Si es que es así, imagínense vivir este pequeño
lapso de terror extremo. Y nada, vamos a preguntarle esta vez a la IA por qué precisamente las carreteras están asociadas a eventos paranormales. Las carreteras se asocian a eventos paranormales debido a su naturaleza aislada y la sensación de vulnerabilidad que generan en las personas. Muchos relatos se centran en lugares remotos o poco transitados, donde se mezclan la oscuridad, la soledad y la incertidumbre. Además, las historias de encuentros extraños en carretera suelen alimentarse de la ansiedad y el miedo que las personas experimentan cuando viajan de noche o en condiciones poco visibles, lo que facilita la interpretación de eventos comunes como fenómenos inexplicables. Ok, aquí la IA nos está hablando más de lo que yo llamaría sugestión. Probablemente esto sea la razón más lógica, porque tomemos en cuenta, el miedo se origina por el desconocimiento de las personas con respecto a un tema. Obviamente, si estamos en un lugar oscuro donde no se vea, estamos en una situación bajo un alto nivel de estrés, obviamente vamos a comenzar a distorsionar un poco la realidad. Sin embargo, esto no quita que pues exista como tal eventos paranormales. Yo no los he vivido, pero espero que las personas que sí se manifiesten aquí abajo en los comentarios. Este es el fin del episodio del día de hoy. No se olviden que aquí a los lados, no sé si a este o a este, van a estar saliendo videos nuevos de todo lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas en lo que es la última cerveza. No se olviden que pueden compartir este video, darle like, suscribirse al canal si desean ver más contenido como este. Mi nombre es Darix, esto fue La Última Cerveza, que esperemos que no sea la última. Adiós.